Por eso, para México, tal vez ha llegado la hora de cambiar la posición conciliatoria que utilizó para amortiguar el daño de sus agravios históricos. ¿Cuáles han sido esos agravios? El primer agravio fue, por supuesto, la invasión de Estados Unidos de 1846 y 1847. En ella, México perdió más de la mitad de su territorio. Fue tan traumática que es el tema de nuestro himno nacional. James Polk, el presidente estadounidense que la provocó, era un próspero terrateniente cuyo cordero sacrificial fue México. Tenía una idea ridícula de los mexicanos a quienes creía racialmente inferiores. Había que provocar la guerra para acrecentar la supremacía blanca. Fíjese, estamos hablando de 1846. Qué cercano está esto de la supremacía blanca que nuevamente retoma de ese sueño americano el señor Donald Trump. ¿Para qué? Para decir somos supremos nosotros los blancos. Eso es racismo, señores. Que no se nos olvide, todo el siglo XX estuvo marcado por este tipo de gentes y que pensábamos que con la democracia y las libertades habíamos superado esa actitud. Les estoy hablando de 1846 y 47. Había que provocar la guerra para acrecentar la supremacía blanca, vuelvo a repetir, y la causa esclavista, al son de Yankee Doodle. La guerra contra México desató una euforia nacionalista sin precedentes en Estados Unidos. De los cerca de 75,000 estadounidenses que participaron, murieron 13,768, una proporción mayor de la que cayó en Vietnam. El número de muertos mexicanos nunca se ha precisado, pero fue mucho mayor en términos absolutos y relativos. La referencia a Vietnam no es gratuita. Según testimonios periodísticos y epistolares de la época, en Estados Unidos las tropas estadounidenses cometieron numerosas masacres y atrocidades. Winfield Scott bombardeó Veracruz con un saldo de 600 civiles muertos, entre ellos un gran número de mujeres, ancianos y niños. Los estadounidenses que se habían hecho una idea napoleónica del enemigo se toparon con tropas valientes, pero improvisadas, descalzas y mal armadas. No creo que haya habido una guerra más perversa que la que emprendió Estados Unidos contra México, escribió Ulysses Grant en sus memorias. Y sin embargo, México asimiló la derrota, apoyó a la Unión en la guerra de secesión y desde 1876 abrió las puertas a la inversión estadounidense en ferrocarriles, minas, deuda pública, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, servicios públicos, industria, bancos y petróleo. En 1910, la inversión de Estados Unidos en México era mayor que la de todos los otros países en su conjunto. El segundo agravio ocurrió en febrero. Acuérdense que les estoy hablando de los agravios de los cuales hemos sido víctimas de los norteamericanos. Ahorita estamos sufriendo el de Trump. Mi querida Rabiela, me da gusto saludarte. Qué bueno que ya dejaste a Aristegui, ¿eh? Luego te cuento el programa de Aristegui, de dónde viene. Tengo la historia, te la cuento luego. Y decía yo que en 1910 la inversión de Estados Unidos en México era mayor que la de todos los países en su conjunto y que el segundo agravio de 1913, en las primeras elecciones plenamente democráticas de nuestra historia, obviamente que después de sangre y fuego de la revolución, había llegado al poder Francisco I. Madero, educado en California, admirador de Estados Unidos y a quien conocía o se conocía como el apóstol de la democracia. Estados Unidos, y a quien se conocía perfectamente por el embajador Henry Lane Wilson, le preocupaba que las políticas de Madero afectaran los intereses de las empresas estadounidenses. En la propia sede de la embajada y con la tácita indulgencia del secretario de Estado Taft, Wilson fraguó con los altos militares mexicanos un golpe de Estado. Sí, están escuchando bien, Estados Unidos ya nos ha hecho golpes de Estado. Que desembocó en el asesinato de ¿quién creen? Del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez en la espantosa guerra civil de la Decena Trágica, dejando un saldo de cientos de miles de muertos, y México pospuso por casi 90 años la democracia. Imagínense, es verdaderamente vergonzoso. Y sin embargo, en 1917, cuando en el telegrama Zimmermann, Alemania le propuso a México una alianza contra los Estados Unidos con la promesa de devolverle los territorios perdidos en 1847, producto de la primera intervención estadounidense, se llevaron más de la mitad de nuestro territorio, el presidente Venustiano Carranza se negó a hacer una alianza contra ellos. Imagínense, obviamente pues da pie a un nuevo agravio, este agravio de 1914. Los marines ocuparon Veracruz,
precisamente por ahí en 1916. También por allá en el norte, en el pueblo de Columbus, Pancho Villa pues atacaba sistemáticamente, decían los norteamericanos, pero eran muchas de ellas noticias falsas, publicadas por la prensa de Hearst y apoyadas por las empresas petroleras. Buscaban desatar una nueva guerra y estuvieron a punto de lograrlo en 1927, cuando el presidente Coolidge creyó que su vecino del sur se volvería Soviet México. La presión del Congreso la evitó, pero tras la nacionalización petrolera de 1978, disculpen ustedes, pero traigo verdaderamente molesta la nariz, no puedo respirar mucho, entonces si oyen tonos que no están acostumbrados les ofrezco una gran disculpa. Sin embargo, el país nunca rompió con Estados Unidos después de 1938, por el contrario, honró sus deudas y compromisos, acogió e inspiró a sus escritores y artistas, promovió la inversión estadounidense, cooperó con Roosevelt en su Good Neighbor Policy, le declaró la guerra al eje. Imagínense, nos involucramos en la guerra en 1942 y se mandó al heroico Escuadrón Aéreo 201 a la guerra del Pacífico. Hemos sido buenos vecinos. En realidad yo creo que el señor Trump no fue a la escuela primaria para saber cuál era la relación que tuvimos durante tantos años con los norteamericanos. Ahora quiere América para los anglosajones, no para México. Y decía yo que en 1947 se abrió una etapa de cooperación que el reportero de The New York Times, Alan Riding, bautizó como la era de los vecinos distantes. Esta etapa culminó en 1994, nos vamos 50 años más tarde, cuando nos volvimos cercanos, socios y hasta amigos. Juntos logramos que nuestro comercio bilateral creciera 556%. Anita 85, te saludo con mucho gusto. Rabiela, sigues por ahí, qué gusto. Muchas gracias por tus buenos deseos. Hoy es miércoles, acuérdate que estamos en cápsulas y en gotas. Y decía que 556% crecieron, obviamente, nuestro comercio bilateral, y esperábamos conseguir que la zona de Norteamérica se fortaleciera aún más. Por desgracia, la llegada de Trump ha cambiado todas las reglas. Con respecto a México, 2016 fue el preludio de una nueva confrontación entre los dos países. No es militar como se veía en aquellos casos en la antigüedad o en la historia que nos han platicado. Ahora es una guerra política, es una guerra económica que busca dejar sometido al mexicano a los designios de este monstruo llamado Trump, este enfermo llamado Trump, este megalómano llamado Trump. Decía que entonces, por eso México necesita cambiar, y aquí dense cuenta de lo que nos dice el historiador. Todos estamos a la expectativa y un poco temerosos por los malos tiempos que vienen. Efectivamente, sin embargo, ante esa temerosidad o la temeridad de Trump, tenemos que estar unidos, tenemos que estar aliados con ideas, con un proyecto nacional, con un proyecto México 2018 que les invito y les comparto desde mi página. Se llama Familia México 2018-2024, para los que quieren verla en Facebook, o Familia México con acento.org. Háganme el favor de entrar, de mandarme sus dudas, yo con mucho gusto estaré con ustedes. Si necesitan el trabajo de traducción, háganme un favor, busquen al señor Real Donald Trump y escríbanle, díganle exactamente lo que pensamos de él y lo que queremos hacer, con respeto, por supuesto. Yo vivo a 15 minutos de la Casa Blanca y es un ambiente tenso, sí lo es un ambiente tenso, y allá imagínate tan cerca de él, peor tantito. El ambiente tenso también se siente entre nuestros conciudadanos, la gente, hay preocupación, hay incertidumbre más que preocupación, pero vamos a convertirla en ocupación, vamos a hacer un gran proyecto mexicano, ahora tiene que surgir una nueva postura de los mexicanos. Si antes estábamos desbaratados en sociedad y no comunicábamos lo que deberíamos, ni al presidente lo vemos como una figura importante, ni a ninguno de sus secretarios, porque los vemos como un grupo de ratas, perdónenme la expresión. Pues sí, yo digo que ahora tenemos que tener la unidad, y que solamente es el medio del presidente y sus secretarios, el medio jurídico o el medio legal que tenemos para combatir o para proponer un combate. Pero si nos sientan a la mesa de negociaciones, yo creo que es David contra Goliat. Esperemos
que las cosas cambien para mejor y vamos a ocuparnos en Proyecto México 2018. Y ya con esta me voy a despedir, por eso México necesita cambiar la fórmula de apaciguamiento empleada hasta ahora. El Congreso mexicano debe darle al mundo un ejemplo de dignidad, exigiendo al próximo presidente de Estados Unidos ¿qué vamos a exigirle? Que ofrezca una disculpa pública por haber dicho que los mexicanos somos violadores y criminales. Disculpen ustedes. Esta declaración sería la mejor señal de que las negociaciones, por duras que sean, se realizarán en un marco de respeto mutuo y buena fe. Otro punto no negociable es el muro. El gobierno mexicano debe dejar absolutamente claro que, por supuesto, México no pagará nunca en forma alguna por el muro. Si esas dos condiciones no se cumplen, no existen bases para negociar. La prioridad del gobierno de Peña Nieto debe ser preservar las ventajas objetivas de nuestro comercio bilateral. En cuanto a las deportaciones masivas, México debe oponerse firmemente. No solo serían lesivas para ambas economías, sino que atizarían aún más el odio racial, cuyo resurgimiento es indigno de la gran historia democrática de los Estados Unidos. Finalmente, hay que advertir que una aguda crisis económica en México, provocada por las políticas de Trump, ocasionaría una inestabilidad sin precedentes en la frontera y una inevitable ola migratoria que ningún muro podrá detener. La amistad entre dos naciones modernas es una relación de mutuo beneficio, cuya armonía vale la pena preservar. Debe evitarse la confrontación. México no es el país indefenso de 1846. En caso de conflicto, cuenta con recursos legales para responder en el ámbito comercial, migratorio, diplomático, de seguridad, etc. Y no está solo, porque encontrará el respaldo de actores clave en la política, la economía y la opinión pública de Estados Unidos y el mundo. De su éxito depende el bienestar de decenas de millones de personas, y esta es una batalla de un alto significado ético que bien vale la pena librar. Merichel, te saludo con mucho gusto, mi querido Toño. Platiqué en esta última entrega de lo que es un vecino amenazado, un vecino vejado, como va a ser México, como ya lo está haciendo, con estas prácticas que no son leales a un buen socio comercial y mucho menos a un vecino que ha puesto prácticamente la otra mejilla para darle gusto a los norteamericanos. ¿Qué vamos a hacer? En eso estamos trabajando. Proyecto México 2018 nos dará la respuesta. Los quiero mucho, me despido de ustedes, agradezco muchísimo su atención, a todos los abrazo, a mi querido Rafita Guerra que ya me viste, te mando un fuerte abrazo, a Caro. El día de mañana tengo Personas y Bienes a esta misma hora, mañana jueves, platicaremos un poquito más del efecto Trump y cuáles son las medidas que debemos de trabajar, la unidad que debemos de tener los mexicanos, sobre todo una actitud positiva frente al monstruo que se avecina y que ya está poniendo el primer paso adentro de nuestro país. Los quiero mucho. Chao. Hasta mañana.